Hola, hola, buenos días. Aquí probando la voz y probando después de haber cantado como Luis Miguel. A lo mejor doy el salto. Bien, mi agradecimiento porque estén conmigo. Está conmigo Fer, José Alberto, Lupita, que están dentro del grupo que espero que sea el inicio de una escuela de educación emocional. Seide también está conmigo. Mi agradecimiento por la compañía. Ya los amenacé que si van a estar conmigo me hagan preguntas. Vuelvo a insistir que yo reacciono por preguntas. Las preguntas hacen que mis carpetas se abran para poder dar información. El tema es un poco provocativo, es un poco juvenil, como los chicos que me asisten, que entre ser asistente y asesores está un pasito muy delgado. Sobre todo lo que quería saber de emociones y ningún psicólogo te lo dio o te dio la información. Esto es la continuidad de la plática del pasado, del sábado pasado, para que nosotros tengamos continuidad al respecto. Hace rato estaba platicando con Lupita, que está terminando mercadotecnia, y le explicaba sobre que para fomentar una página sobre emociones, fomentar sobre mi consulta, fomentar sobre el manejo del Face. Yo había estado viendo un diagnóstico situacional de vida en donde en su momento, en noviembre del 2018, le decía a mi hijo cuando él me ayudó a imprimir el libro que teníamos que reconocer que en ese momento histórico, y creo que hasta la fecha, siéntamela aquí para que ellos sientan. Y entonces, para que en este momento histórico esté existiendo lo que yo dije en el 2018. Los jóvenes no saben que sufren. 2, no saben que la emoción que están reprimiendo tarde o temprano les va a dejar consecuencias corporales. Y que la emoción es la que nos hace sufrir. Entonces, no se sabe que se sufre. La emoción nos hace sufrir. No sabemos manejar las emociones. Y la cuarta es la mente que ha vivido un estatus de confort y es la loca de la casa. Siempre ha estado manifestando la toccata fuga o el huir del sufrimiento. Y la manera que la mente hace y evita sufrir es dispersarse. La mente se dispersa en la alimentación, la mente se dispersa en la diversión, la mente se dispersa. No sé si han visto tan fácilmente que existe la dispersión mental ahorita en un smartphone, en donde la gente tiene demasiada fuga para ver, tienen completamente todo, desde un partido de fútbol, una película, tienen memes, tienen chismes, se enteran de lo que le está pasando a la vida de los demás. La gente se exhibe propiamente. Entonces, esa mente está en una dispersión tan tremenda que para el que es hábil está viendo que una persona al manifestarse en el Face está sufriendo. Repito, 1, la gente no sabe que sufre. 2, la gente no sabe que las emociones, que son las que lo hacen sufrir, siguen estando dentro de sí misma y corporalizándose. 3, la emoción, ¿sí?, tarde o temprano nos va a brindar una consecuencia en lo que sería la continuidad del sufrimiento o la enfermedad. Y la cuarta que yo les mencionaba es: no tenemos una mente obediente.
¿sí? La mente solamente está buscando un estatus de confort. Te voy a poner el ejemplo. Hace 3, 4 pláticas les platicaba a qué sabe un pedazo de carne sin marinar. Y les decía yo en ese momento que si tú masticas un pedazo de pollo sin marinar, crudo, ¿sí? Lógicamente no te va a saber a nada. Si ese pedazo de pollo lo pones a asar, en el momento en que ya está medio quemadito, y empiezas a masticarlo, como le llaman los chefs, ya está sellado. En el momento en que lo masticas, empiezas a sentir que está saladito, pero no es más que la deshidratación que la carne por el calor sufrió y quedaron los minerales, en este caso el cloruro de sodio o la sal. Cuando estás masticando la carne, lo que estás haciendo es disfrutar, o la mente se ensalza de comer lo salado y dice, wow, sabe bien la carne. No, es la sal. Pero si ese pedazo de carne lo marinamos, entonces lo ponemos a guisar o asar, entonces vas a empezar a masticarlo y lo que vas a saborear no es la carne, porque la carne no sabe a nada. Lo que vas a empezar a saborear es lo que marinaste, los saborizantes, los aderezos y los adictivos. Agrégale a que si estás en depresión, le vas a poner una cucharada de chile o sal. También te estaba diciendo que una de las maneras en que la mente se fuga es que ante la depresión constante que hemos venido desde la conquista, nosotros estamos acostumbrados a comer chile. Pero quiero decirte que el chile, cuando toca tu lengua, las papilas receptoras, lo que estás provocando no es enchilarte, lo que estás provocando es dolor, ¿sí? Entonces el chile, cuando estás enchilado, duele. Y entonces cuando te provocas dolor se dispara la adrenalina, no la adrenalina de las suprarrenales, y entonces hay un bombero que ante la quemazón reacciona, que es el riñón, y el riñón empieza a aventar agua. Y entonces empiezas a sudar o te empiezan a escurrir los moquitos. Y entonces el tema se llamó comiendo tacos con mocos. Sí, entonces, ante esta condicionante, la charla pasada yo les decía cuál es el origen realmente del proceso de enfermedad y cuál es el origen de la conductualidad errónea del sufrimiento que hemos venido teniendo. Entonces, si ustedes ven el muñequito, la imagen que he traído en estas últimas veces para hablar de corporalidad, lo voy a ocupar para ello. De antemano, posiblemente el 65% de la información que tengo está escrita en mi libro, ¿sí? Le recomiendo mi libro porque ya he estado viendo muchos testimonios. Tiene una forma de entrar dentro de nosotros mismos para poder localizar información, saber de dónde viene, cómo son las conductas. Explico la ley causa y efecto, que es todo un tema extraordinariamente grande, del cual tengo una promesa que no he cumplido, de hacer un manual para niños, dialogando de un niño de Venus a un padre terrenal, por qué actúa así, por qué se emocionaliza, por qué lastima, por qué agrede, por qué abandona. Y ese manual ahí está ahorita todavía en el tintero. Les invito a compartir la información, porque recuerda que lo que das es lo que recibes. Significa que si tú compartes, estarás dando a toda esa gente que tú podrías apoyar con la información. Sí, tengo mucha soberbia para decir que la información está funcionando, funciona, sirve, te procesa, te ayuda a entrar dentro de ti mismo y de repente dices, wow, me cayó un 20. Oiga, doctor, fíjese que es cierto que realmente encontré información. Ayer llegó una paciente de fuera del estado a consulta y me sorprendió porque me decía que en la charla anterior, ¿sí?, empezó a provocarle mucha emocionalidad y mucho sentimiento, que después se la pasó llorando. Y dije, yes. ¿Por qué?
Si no es mi paciente, si no es mi consultante, pudiera ser que el dolor que se movió, la mente dice, oh no, mira esta tonta, otra vez me hizo sufrir con sus cosas. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que ya es un consultante mío, que sabe manejar bien su emoción, todo lo que sale a la superficie de sufrimiento, mis pacientes adelantados le llaman oportunidad de liberación. Todo lo que sufres el día de hoy siempre va a ser una oportunidad de liberar. Pero si le metes un analgésico y bloqueas el dolor no lo vas a tener, pero la carga emocional que provocó el dolor vuelve a sumergirse en la profundidad del inconsciente y en la profundidad de la corporalización. Hablando de corporalización, hoy me sentí muy satisfecho de mi trabajo personal, porque yo estuve viendo a una española, muy guapa por cierto, se llama Nazaret Castellanos, búsquenla en YouTube con el título de Postura Corporal. Es una neurocientífica, tiene un currículum impresionante, hasta en Harvard, Nueva York, no recuerdo si menciona Berkeley. Y esta mujer dice que su maestro de Harvard se fue a Silicon Valley y pone una diapositiva que se me cayeron los chones. En la diapositiva menciona sobre lo que yo he trabajado desde hace 25 años. El cuerpo se manifiesta por sensaciones. No te voy a hablar de biodescodificación y te voy a meter al significado de las enfermedades. No. Solamente quiero decirte que en la medicina, lo que los médicos llaman síntomas, es lo que el cuerpo está manifestando de lo que en tu vida tienes que cambiar. La vez anterior yo hacía un demo con mis propias manos de cómo se origina el proceso de la enfermedad y el proceso de la conductualidad errónea. ¿Qué se llamaría una conductualidad errónea? Significaría ¿por qué me vuelvo a casar con el tercer esposo que me está golpeando? Conductualidad errónea es porque sigo apegado a una persona que me lastima. Conductualidad errónea es porque no sé que cobardemente no seguí buscando mi vida sentimental. Conductualidad errónea es que aún sigo preocupado de mis hijos y tiene más de 30, 40 años. Me llama mucho la atención la profundidad de lo que es la corporalización en la que me estoy metiendo, porque acabo de tener en la semana un paciente joven de 36 años, padre, 2 hijos, que todo el tiempo estuvo con la cabeza gacha. Y recordé a un maestro mío de espiritismo, le venía comentando ahorita en el camino a José Alberto. Ese maestro de espiritismo, me acuerdo cuando me iba a tallar el huevo y el ramo de 7 hierbas de olor, era un extraordinario vidente, ya trascendió. Me estaba curando y yo agaché la cabeza. Y así me ponía yo siempre en mi vida. Y agarra y me dice, pero tenía un vozarrón enorme que con su voz me golpeaba como si tuviera una bola de boliche en su voz que me golpeara el centro del estómago. Ya después supe lo que era las cargas en el estómago. Esa vez me gritó y me dijo, levante la cara. ¿Es usted un perdedor? ¿Tiene usted culpa por pagar? ¿Sigue usted viviendo en el avasallamiento? Y yo reaccioné y hasta la fecha, ¿sí? Pudiera ser que cuando yo era interno me decían que era yo muy soberbio y me creía yo tanto. Pero hoy que estuve escuchando a Nazaret con su postura corporal, vi que si tú misma o tú mismo no cambias tu postura, tus conductas van a seguir siendo las mismas, ¿sí? Y entonces ella menciona que hay que cambiarlas. Y mi teoría y mi terapia es: ve para adentro y tú misma, ser interior, te dice qué es lo que hay que cambiar.
¿Qué es lo que necesitas cambiar? Yo recuerdo con el perfil médico, cuando empecé a hacer las terapias, me dio risa porque dije, va a venir la paciente fulana y voy a revisar su expediente para ver qué vamos a trabajar. Ja, 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 ja. ¿Por qué me reí? Me reí porque cuando el paciente se conecta con su interior, es el libre albedrío, o lo que le llamas el libre albedrío, ¿sí? Es el que nos va a decir qué es lo que necesita limpiar. Y aquí comparo como si tuviéramos un vaso de canicas de muchos colores, donde el paciente dice, vengo por la canica negra y creo que está en medio o está hasta el fondo. Y entonces el libre albedrío lo que hace es conectar la canica amarilla con la roja, con la negra, perdón, con la azul, porque esas son las rutas críticas que hay que seguir para ir por la negra que ella necesita encontrar. ¿Sí? A esto le podríamos llamar el vaso de canicas, ¿no? La otra es que mientras él va liberando y limpiando su emocionalidad, ese vaso de canicas, que pudieran ser 14 y pudieran ser 10 o 100 por cada una de las 14, cuando vamos liberando la emoción, cada una de esas canicas va saliéndose del vaso por cuenta propia, no las vamos sacando, van saliendo solas. Y llega un momento en que cada canica tiene un significado programático. Son 14 programas que en una de las terapias transhumanistas aprendí. No valgo, no merezco, no sirvo, no me toman en cuenta, me rechazan, no me escuchan, estoy sola, soy sucia, no soy responsable, soy inútil, soy tonta, no sirvo, etc. Son 14. Entonces, cuando vamos sacando cada una de esas bolitas o canicas, adentro, como esas canicas ocuparon un espacio, un contenido en el continente, lo que no sabíamos, y yo ahora lo he venido descubriendo, del source o manantial, origen que tiene el vaso que está en el interior, que aquí en Occidente le llaman Dios, empieza otra vez a volverse a generar un verde color pistache hermoso del amor profundo que hay en nosotros, y empezamos a tener la propia liberación propia, la propia liberación de nuestro ser, el propio reencuentro y la sabiduría interior. Cuando hablo de neurotransmisores, les comento que nosotros tenemos una botica interior, pero el sanador está dentro, ¿sí? Entonces, el conectarse con nuestra madre naturaleza es absolutamente lo más válido que tienes que hacer. No da risa, pero sí es un poco irónico el que tengamos que volver a regresar como en un círculo nuevamente a nuestra naturaleza, y ahora estemos valorando tanto a los campesinos, que son los que nos dan de comer y que son los últimos a ser reconocidos, o lo que estamos haciendo ahora de volver otra vez a reconocer que creo que los más animales somos los humanos, porque he estado descubriendo con tantos videos en el Face de los animales que tienen una situación de sentimientos y una situación de emociones tan hermosamente rica, que en una ocasión, cuando hablaba de la nobleza o de la lealtad en los niños Down, también hay una comparativa de que cuando tú le pegas a un perrito, a un cachorro, y le das una patada dolorosísima, que el perro sale huyendo y ladrando, a la media hora viene y te lame la mano. Entonces eso es extraordinariamente amoroso en el animal, y que ahora nos estamos pidiendo acercar a ello. Bien, traje este demo para ustedes, lo hice a las 4:30 de la mañana, ¿sí? La conciencia no me dejó. Este demo tiene un significado de lo que yo estuve hablando la charla pasada.
En la charla pasada yo puse mi puño para explicar que el puño era la experiencia origen que nosotros vivimos en la infancia. Mi padre me abandonó. Pero este es solo un recuerdo que va a quedar en una memoria mental que, grábenlo bien, se queda en el inconsciente. Pero aquí no hay sufrimiento. El sufrimiento llega cuando en ese momento emocionalizamos la experiencia. Y al emocionalizar la experiencia, esta frecuencia vibratoria emocional es la que le empieza a dar vida a esta experiencia, esta acción, este hecho o esta vivencia. Entonces, este hecho vamos a pasarlo a esta pequeña bolita. Esta bolita que yo pinto aquí, o este plastiquito, es el primer momento histórico de tu vida en sufrimiento. La memoria mental está en blanco. Y entonces aquí mi padre me abandona cuando tengo 3 años. Pero aquí esta experiencia se forra. No voy a hablar de las 6 emociones que trabajo, voy a hablar de 2. Esta experiencia se forra de ira, que es el color rosado que ustedes ven. No tuve color negro ni rojo en mi casa. Y entonces en lugar de rojo utilicé el rosado, en lugar de negro utilicé el azul. Pero para fines prácticos, la emoción de la ira, que es el rojo o el rosado, se queda impreso en la primera experiencia por haber vivido una insatisfacción, que es mi padre se haya alejado de mi vida a los 3 años. Esto sigue vibrando en una frecuencia vibratoria de 8 ohms por segundo, como lo explicaba la vez pasada. Pero también, como hemos dicho que la ira es prima hermana del miedo, las dos van siempre juntas, siempre bien acompañadas. Y explicaba yo hace varias charlas que cuando tú te machucas un dedo con un martillo, ¡ay, qué tonto! Gritas, ¿no? Esa es la ira que está en rojo. Y lo que te hace retirar bruscamente la mano es el miedo. ¿Por qué? Porque hay temor de haberte dañado más allá del dolor, ¿sí? También explicaba que cuando esto se queda impreso aquí, no solamente va a haber la memoria mental que está en blanco, para que ustedes lo distingan. La memoria en blanco dijimos que es el hecho vivido, y esta memoria se queda impresa en nuestro inconsciente, ahí se guarda, que es lo que intentan trabajar los psicólogos. Solo que esta experiencia, dijimos, tiene 2 forros. El forro en rojo, que es la ira, y el forro en azul, que es el miedo. Aquí la mente dice, hoy es toda la vida. Pero lo que no sabe en ese momento la vida es que la vida es lineal y continua. Y entonces a este palito que tengo vertical que atraviesa las experiencias es el hilo de vida, pero también le podemos llamar, cuando ya las experiencias se repiten, línea paradigmática. Entonces aquí yo ya dejé impresa la memoria del abandono, de la separación, el alejamiento, la pérdida. Y entonces la mente me dice, hoy estoy teniendo un abandono, una pérdida, un alejamiento. Pero hoy, si es la vida, entonces yo ya globalicé. Y en el momento de globalizar la mente, el hoy, lo que genera es una programación o un software ¿de qué? De abandono. Y entonces la línea paradigmática se pinta como abandono. Y entonces esta línea, junto con la experiencia origen, va a hacer que yo sea el que atraiga las subsecuentes experiencias de lo mismo, abandono. Aquí mi padre se muere a los 3 años de edad. Aquí mi compañerita del kinder la cambian de salón y me siento abandonada. Aquí mi muñeca preferida se pierde y me siento abandonada. Aquí mi nana se muere. O mi pareja me amenaza de abandonarme o me dice adiós.
Aquí, si yo viviera esta última experiencia, pero no liberara yo el miedo y la ira, dijimos que el miedo es el azul y la ira es el rosado, lo que voy a seguir teniendo es un hilo conductual, y entonces la memoria de la experiencia de abandono sigue vigente en mi inconsciente. Lo que yo he venido estudiando es lo que está en color. Lo que está en color, que es la emoción, se queda, y se los había venido diciendo, ¿dónde? Impreso en el cuerpo. El abandono se va a quedar en los intestinos. Separación, pérdida, alejamiento, abandono. Y entonces, la mente, como es tan comodina que no le gusta sufrir y vive en un estado de confort, ¿qué creen que va a hacer? Va a evitar la pérdida, va a evitar la separación. Y entonces, como el intestino es el que va a hacer que desechemos o absorbemos, que absorbamos o deje residuos, es el que va a tener la validación de separar, alejar o eliminar. Pero como nosotros tenemos miedo de la separación, ¿qué cree que van a hacer la mente junto con el intestino? Va a formar un estreñimiento. Y entonces el estreñimiento lo que va a hacer es evitar que suelte. Voy, me siento en la taza del baño, pujo, 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 no sale nada. Mi mente consciente dice, tengo ganas de evacuar, voy a pujar. La mente inconsciente dice, si soltamos vamos a perder. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se provoca? El estreñimiento. Agregado también, y no tiene nada que ver con esta conductualidad que he explicado, lo que sucede también es que en el intestino se quedan depositadas las cargas de culpa. El libro está perfectamente entendible porque cuando nosotros cometemos un error, ¿qué hace el adulto? Nos castiga. Y si por cada vez que yo cometo un error el adulto me va a castigar, yo ya siembro una primera estructura mental que error es igual a castigo. Lo que fui investigando es que el adulto tiene un tribunal mental. Cuando el niño comete un error, agarra el adulto y dice, hecho, rompiste un plato de loza. 2, te sentencio a una nalgada fuerte y un regaño. 3, viene la ejecución, una nalgada fuerte, el regaño. A veces viene milésimas de segundo, como les digo a mis consultantes. Un día estaba yo en Plaza Las Américas y el plato apenas venía a la mitad de camino para romperse y el papá ya le estaba dando el manazo en la cara, ¿no? Cuando el adulto en su tribunal mental ve el hecho, la sentencia y la ejecución, en el niño se queda grabada una segunda estructura mental. Dijimos que la primera es error igual a castigo, pero la segunda es error es igual a castigo, pero aquí en medio hay una culpa. Y entonces el adulto nos considera culpables. ¿Por qué? Por el error. Ya su tribunal mental trabajó. Eres culpable por lo que hiciste. Y si eres culpable por lo que hiciste, entonces viene un castigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen? Ya implantó el niño las dos estructuras mentales. Error es igual a castigo y culpa es igual a castigo. Los adultos se fueron a, ¿cómo se llama? A Krakatoa, al este de Java. No van a estar en un mes. ¿Y qué creen? El niño acaba de romper otro plato de loza. Les pregunto a ustedes y a los que están conmigo, ¿ya no va a haber castigo? No están los adultos. La sirvienta no es auditora para decir faltan tantos platos en la auditoría diaria que tengo que hacer y en la contabilidad del activo fijo de la casa. ¿Sí? Y entonces tampoco la sirvienta, porque la sirvienta su encargo es barrer cualquier cosa que vea que es basura. Y como los residuos el niño los metió debajo del trinchador o debajo de la alfombra,
Ah, nadie se enteró. Pues déjenme decirles que sí va a haber castigo. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene implantada esas dos estructuras. Él va, sin que lo sepa, a cumplir el cometido de la línea paradigmática formada de que error es igual a culpa y culpa es igual a castigo. El niño lo que va a hacer, se va a meter a la cocina, va a rebanar una salchicha y se va a rebanar el dedo. ¿Cómo se llama? El niño va a subirse a la bicicleta, se va a caer y se va a romper la cabeza. Un día me dice uno de los médicos, platicando mis teorías así, cometiendo el error de platicarle que no debía. Me dice, ni que yo fuera a ser tan tonto para bajarme de la banqueta y no darme cuenta que viene el camión. Le digo, bueno, recuerda que hay fenómenos de inconsciencia, ¿no? A veces no estamos conscientes de lo que hacemos y en ese momento no estuviste consciente de que realmente tenías que estar previniendo que te ibas a bajar de la banqueta. Para mí el origen de todos los accidentes es esta ruta crítica que tengo marcada en el libro, ¿sí? De que yo siempre buscaré un castigo cada vez que yo sepa que no tengo un resultado en la vida. Se llama sabotaje. Esta ruta de línea paradigmática una vez se las platiqué. Aquí yo les platiqué que yo encontré muy sucio por enésima ocasión la alfombra que tenía en mi privado. Y en ese momento, al lavarlas, se peló la alfombra. Y oh, no. Empecé con un sudor pegajoso en los brazos, en las piernas, en los muslos. Y en ese momento sentí coraje y me puse a hacer mis dinámicas. Me puse a respirar, empecé a hacer mi introspección, empecé a entrar en regresión y me suelto a llorar. Y al empezar a llorar con el estado regresivo que yo me sé hacer, que yo le enseño a mis consultantes que se hagan y ellos se terapeen y ellos se conviertan en sus propios terapeutas, logré encontrar que cuando mis padres se separan, me enseñan a limpiar el suelo, tenía yo 7, 9 años. Y cuando yo no limpiaba debajo del tocador y debajo del ropero, mi madre agarraba con esa mano, agarraba y encontraba polvo y me golpeaba en la cara con ello. Entonces, yo hice una línea paradigmática, fíjense lo que pasa. Aquí, mi madre encontraba sucio. Sucio es igual a golpe. Golpe es igual a dolor. Dolor es igual a ira y miedo y entonces hay sufrimiento. ¿Sí? Me gusta este sistema porque va a quedar bien claro en ustedes. Repito, si mi madre encontraba sucio, me golpeaba, había dolor, miedo y enojo por el dolor provocado y sufrimiento. ¿Qué pasaba cuando volvía yo a encontrar 30, 40, 50 años después sucio? Se disparaba mi línea paradigmática interna y decía, hey, va a venir el golpe, va a venir el dolor, pero se mostraba como sudoración por el miedo y enojo, apretando las quijadas y teniendo contracturas musculares esperando en defensa el golpe. ¿Me explico lo que está guardado adentro? ¿Sí? Entonces, cuando tú escuchas una canción, cuando tú escuchas unas palabras soeces, groseras, se disparan líneas paradigmáticas en recordatorio de la experiencia origen, cuya frecuencia vibratoria la da la emoción que sigue impregnada ¿en dónde? En tu cuerpo. Entonces, para poder ir a limpiar una línea paradigmática, necesitas una técnica y dinámica que entre al cuerpo para poder manifestar y sacar el sufrimiento del interior. Les pido de favor que me hagan preguntas. Sé que están cayendo muchos 20. Las preguntas me ayudan a abrir carpetas. Las preguntas provocan en mí una ruta crítica para poder
contestar y explayar la información, ¿sí? Aquí manejamos ya dos temas: por qué sufrimos, ¿sí? Y la otra es todo lo que querías saber de emociones. Si tú llegas con un terapeuta que no sabe manejar emociones y dice que sabe manejar emociones, y en ese momento te sueltas a llorar, pero él no sabe manejar ni las suyas ni las tuyas, ese llanto se convirtió en rumiar. ¿Qué significa rumiar? Que solamente sacaste el sentimiento, pero después, como no supiste liberarlo con la técnica que yo manejo, vuelves a introducir el sentimiento. ¿Y qué crees? Ese mismo sentimiento va a hacer que tú repitas la historia. Hay una carga emocional que no he descubierto en mí, que sé que es un no merecimiento. Cuando escucho música que siento una profundidad y que me provoca un estado alterado de conciencia, me viene un sentimiento de llanto. Si cierro mis ojos, me pongo a hacer mis técnicas respiratorias y lo más probable es que me hayan coartado mis alas de la inteligencia musical. Porque cuando yo siento y entro y penetro en la música, o sea, yo tengo en tercer lugar la inteligencia musical. Y entonces hay un sentimiento de gozo, pero al mismo tiempo de sufrimiento. Y entonces eso significa que había un momento en ello. Recuerdo y le platicaba a alguien, creo que a un paciente, un consultante, que cuando hago musicoterapia, en una dinámica me pidieron llevar una pieza musical o una canción por cada década de la vida. Yo estaba en un lugar donde no tenía yo la posibilidad de reunir la información de la música y coincidentalmente me acompañaba un disco de Enrique Jorrín de Cha-Cha-Cha. Me toca con una compañera hacer la terapia dual de pareja y entonces agarra y ella traía música de Cricri. Nos conectamos su Dixman con el mío con una palanquita en Y entonces yo la música de su Dixman yo la escuchaba en mis audífonos y ella en sus audífonos escuchaba la música de mi Dixman. Y entonces llegó un momento en que cuando empiezo yo a escuchar su muñeca rota de ella, me suelto a llorar. Y entonces empiezo a identificar emocionalizaciones que yo tenía cuando escuchaba la música de Cricri. Pero resulta que cuando yo empiezo a escuchar mi música, y ella también, yo empiezo a escuchar la música de Enrique Jorrín y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Recuerden que tenemos memorias auditivas, visuales y kinestésicas. Yo soy muy auditivo. Entonces, en ese momento, cuando me suelto a llorar escuchando la música cubana, me viene que mi padre a los 8 años, cuando yo tenía 8 años, él compró una consola grandísima de discos de vinilo y como a los 40 años le pregunto a mi padre, aún vivía, que por qué la música cubana me llenaba mucho, me gustaba mucho, por qué me profundizaba tanto en ello. Y entonces me dice que él sintonizaba Radio Sensación de Cuba en un lugar como es Orizaba, que es un valle donde no entraba la señal, porque yo tenía que ir a ver el box con mi papá a Río Blanco, fuera de Orizaba, porque fuera de la zona montañosa. Pero él sí había entrado, o sea, hagan de cuenta que los campos morfogenéticos míos de mi sangre cubana, sí hicieron que bajara el campo para poder escuchar la sensación, la radiosensación, y entonces supe que lo único que me acercaba a un padre que nunca me acarició, que no me amó, que me golpeó constantemente, lo único que me acercaba a mi padre era la música cubana. Entonces, si ustedes ven ahorita cómo se va formando líneas de vida en donde
un recuerdo, una música nos van haciendo recordar o guardar una memoria. Cuando hago mi primera página, yo recuerdo que cuando ya hablaba de la palabra regresión, hagan de cuenta que era como un sacrilegio, una brujería, que era un tabú. Inclusive me encontré un pastor evangélico que me dijo que yo estaba haciendo sacrilegios porque los muertos estaban. Pero si aquí tengo 3 años, aquí me agredieron sexualmente a los 8 años, aquí me golpearon, aquí me asaltaron. Entonces, todo esto es una línea a la cual la traigo como una memoria impresa, ¿sí? Pero esta memoria no está muerta. Esta memoria vibra en una frecuencia de 8 ohms por segundo. Y esta frecuencia es un campo morfogenético, en donde yo llego con mi abandono, busco una pareja, y esa pareja va a traer un cuadro exactamente igual que yo. También fue abandonada. ¿Me explico? Y de repente hay chicos que ahorita los veo sentados en una cafetería, ¿sí? Y están platicando de 1000 cosas, de 1000 situaciones, pero no saben que cada uno de ellos trae una carga de abandono. Y si encuentro unas mujeres por ahí sentadas en un café hablando malamente de los hombres, sí, pues realmente tienen las 4 o las 6 el mismo campo morfogenético de la misma experiencia y la misma línea paradigmática de que les fue mal en la infancia porque el padre, que era el varón, era un lastimoso, era un agresor, dañó a su madre, las dañó a ellas, y entonces formaron la línea paradigmática, y de ahí vienen paradigmas como que los hombres son iguales, los hombres son infieles, los hombres son golpeadores. Como les recuerdo de una charla anterior, una vez una mujer llega y me dice que era el tercer marido que la golpeaba, o sea, el tercero, el segundo y el primero. La pregunta es, ¿quién tenía la empatía como para atraer ese tipo de hombres? Sus líneas paradigmáticas, sus conductuales, su emocionalidad, su campo morfogenético, ¿sí? Espero que esto que preparé a las 4:30 de la mañana les ayude a crear, yo le llamo demos, les ayude a escarbar, introspeccionar, le llaman los psicólogos, y empezar a remover cosas que necesitamos liberar. Un día llega una mujer y me dice, no, bueno, ha habido varones y mujeres, me dice, oiga, vengo a verlo porque no sé qué con mi vida. Y le hago así, yes, qué bueno, qué hermoso. ¿Por qué? Si me siento muy mal, ese es otro rollo. Pero quiero decirte por qué te hago así. Cuando llega un paciente y me dice, no sé qué hacer con mi vida, es que sí sabe que no sabe. Y esa persona puede avanzar, mejorar. Porque hay gente que no sabe y se muere. Hay gente que no sabe y se muere. Ya lo comenté en una charla. Entonces, no sé cómo le quieres entregar tu cuerpo a Dios ya cuando termine todo. No va a terminar con la estupidemia. No. Esa es una farsa. ¿Sí? Ese es un plan bien establecido. Lean a Noam Chomsky. Es un manipuleo mediático. ¿Me explico? Y que a mí ya me dio. Que me va a dar. Que tengo que... Mi cuerpo lo va a llamar para contagiarse, bien. Que va a traspasar tu careta, también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que manda. Tu cuerpo es más inteligente que tu mente. Tu cuerpo, si lo sabes obedecer, si sabes que... Ayer le decía a un paciente, porque me hizo varias preguntas ya para irse a su lugar de origen, no fuera del estado. Me decía, bueno, dice, pero ¿y qué tengo que hacer? Le digo, mira, el corazón está bien bloqueado de mucha carga emocional, tiene muchas caparazones emocionales y bloqueos. Te prometo que cuando tú liberes esos caparazones, no vas a tener que preguntar nada porque tu corazón te va a llevar a donde necesites estar.
Imagínense que cuando llega un consultante mío por primera vez, llega en resistencia. No, no quiero sufrir, estoy sufriendo, me duele. Ayer, por ejemplo, tuve una paciente con una neuralgia del trigémino que, miren, hermosamente se enfrentó al dolor. Yo conocí muchos cobardes dentro del hospital, titulados, especialistas que eran bien cobardes para el dolor. Sus umbrales estaban muy bajos para el dolor. Yo recetaba 14 recetas diarias de analgésicos ahí en el hospital, ¿sí? Y creo que ahorita si vamos a similares, si vamos a las de la Oro, si vamos a todas, los analgésicos y el diclofenaco, wow, están haciendo millonarios a las farmacéuticas. Pero ¿qué creen? El dolor se puede limpiar con técnicas normales que el cuerpo tiene. Si no, pregúntenle a mis hijos, que a los 17 años les quité un cuadro de apendicitis. Y ayer la señora se fue sin su neuralgia, que se provocó con la técnica y en el trance. Inclusive me dice, es que tengo miedo a tocarme el labio porque me duele, lo tengo muy sensible. La llevé a que se lo tocara, la llevé a que apretara, la que llevé a que comprimiera y a que sacara la carga emocional. Ahora, ¿en qué llegó? En resistencia. ¿Pero qué creen? El dolor también nos hace bien buenotes, bien poderosotes, ¿no? No me toques porque tengo dolor hoy. A mí me duele. Yo tengo un dolor de este tamaño y el otro dice, no, yo tengo más grande. No, a mí me duele todavía hacia todo el costado y me da la vuelta. Les llamo yo los hermanos o las hermanas del dolor. Se soslayan con el dolor. La gente se soslaya con la enfermedad. La gente vive de la enfermedad. La gente disfruta sin saber que está enfermo y dice, ya la hice porque de aquí soy. Se lo digo porque no quiero decir que soy experto en comportamientos, porque creo que cuando me muera a lo mejor me dan el título. Pero tengo mucha habilidad para ello, ¿sí? Lo he descubierto. Si tú llegas por primera vez o estás en resistencia en donde no quieres el dolor, ¿qué crees? Tengo una mala noticia, te va a seguir acompañando. ¿Por qué? Porque resistencia causa persistencia. Yo te tengo que llevar a la segunda ruta con las técnicas que yo manejo, que se llama Vale-M. La segunda se llama Vale-M. Como que si dijeras, hinche dolor, ahí estás, órale, ahorita te voy a retar a ver a cómo nos toca y te voy a sacar con la técnica del doctor García. Porque te voy a llevar aquí. Perdón por la soberbia, tienes que ir aquí. ¿Sabes qué es aquí? Después de resistencia, después de Vale-M, tienes que llegar a una frasecita del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad. ¿Sí? ¿Y cuál es la voluntad? No dolor, felicidad, realización, proyectos realizables, proyectos realizados, buena economía. Vive solo, disfrútalo. Les recuerdo en una de las charlas que decía yo que mientras más estaba yo sintiéndome solo y sufriendo por ello, me llegó una frase que a lo mejor si hay nuevos que me están viendo les va a pegar. Me dice la frase, ¿no te gusta tu soledad? Es que tienes un mal acompañante. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bien, aquí hay una pregunta interesante. En un absceso en perineo en un hombre que hay que cambiar. Hay un punto muy vital ahí que hay que manejar con acupuntura. Bien. Más que hay que cambiar, yo diría que esa persona está llena de patógenos. 1, 2. Saquen por lógica que el perineo es la relación entre los genitales y el ano. Y la relación entre los genitales y el ano es, si es genital, es sexualidad. Si es ano, es culpa.
Si es sano, es la salida de lo que es culposo. Hay una palabra que tienen los españoles cuando hay ulceritas en el ano, estrías en el ano o hay hemorroides. Dicen, me hicieron una marranada. Así hablan los españoles, ¿sí? Entonces, que busque por ahí. Como adulto mayor sigue castigándose. Híjole, esto es una pregunta hermosa porque esta pregunta me la hice hace cerca de como 15 años. ¿Y qué creen? ¡Ay! El de allá arriba me manda un paciente de 95 años, fracasado como ingeniero, fracasado como maestro de universidad, fracasado como negociante y fracasado como padre. Eso me decía. Cuando empiezo a llevarlo a liberar su emocionalidad, ¡qué bárbaro! Empezó a sacar todo el odio contra su padre que tenía. Recuerden que nosotros, los hijos, no cubrimos las expectativas de los padres y las hijas no cubrimos las expectativas de las madres, ¿sí? Y viceversa. Mi padre no cubrió mis expectativas como varón y mi madre no cubrió las expectativas como hija. Entonces, todo esto lo vamos generando a lo largo de la vida. Por eso hace rato les decía, ¿cómo le piensas entregar el cuerpo al que te lo prestó? Llámele como quiera. El que te lo prestó tiene 45 nombres en el Corán, 55 nombres en el exterior. Jehová, Yahvé, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisapiente, el Alfa y Omega, creo que ya lo dije, el Cósmico, el Universal, la Fuerza Suprema. Ahorita que estoy viendo otra vez Mandalorian, dice que la Fuerza te acompañe, ¿sí? Bien. Aquí dice un comentario, dice, descubrí que cuando tengo una molestia y coraje me sucede algo negativo. Bien, aquí sería bueno que en el libro lo leyera porque error es igual a castigo. Significa que en su infancia no podía manifestarse. En el pasado tuvimos adultos, y ojo con los jóvenes que quieren ser padres, en la infancia tuvimos adultos que para manifestar su poder tenían que agredir. Lo veo mucho en las dependencias gubernamentales, que llega cada inútil y cada político a ejercer el poder y no lo sabe, no lo tiene, nunca lo supo hacer. ¿Sí? Yo sigo una filosofía. ¿Quieres entrar en el ayuntamiento de Veracruz o de cualquier ciudad o quieres gobernar? Primero tienes que tener una muy buena familia. Primero tienes que ser un buen ciudadano. Después de tener una buena familia, tener unos buenos hijos y sanos, honrados, leales. Y después tener un muy buen negocio que te deje una muy buena economía, para que la experiencia de una buena economía vayas al ayuntamiento y ayudes a poder manejar la economía del ayuntamiento y del país. Pero si no sabes absolutamente nada de ese poder y de esa autoridad, lo único que vas a llegar es a robar. ¿Por qué? Te voy a decir cómo considero el robo. El robo, la gente roba porque siente que le tiene que quitar a la sociedad lo que en la infancia su madre no le dio. ¿Sí me explico? Regresando, dice, descubrí que cuando tengo una molestia y coraje me sucede algo negativo. Es que quiere decir que su adulto era, pero veloz para desquitarse. Si tú, como niño, te dolía la nalgada y pateabas a tu papá, ¿qué hacía? ¡Ay! ¡Qué fregón es mi hijo! Va a ser un luchador, va a ser un boxeador. No, te rompía el hocico. Y entonces la hiperreactividad del adulto hacía que si tú te molestabas, el adulto te golpeaba. Tú te manifestabas, el adulto te agredía. Entonces, cuando tú dices aquí, cuando tengo una molestia y coraje me sucede algo negativo, entonces, ¿qué hay? Una línea paradigmática que hay que romper. Bueno, creo yo, dice que, bueno, no, mira, dices que qué relación hay en la situación del abandono con el rojo. Yo creo que aquí la gente que se viste más de negro está alimentando el intestino. Eso es medicina china.
Yo me tengo que vestir de azul porque mis hijos son tigre de fuego y yo soy cabra de madera, entonces mis hijos me queman, ¿sí? Entonces tengo que andar de azul marino. Pero hace muchos años, cuando yo me estudié psicología de los colores, yo sabía que cuando iba yo a tener una confrontación financiera, de negocios o una terapia fuerte, etcétera, yo me tenía que vestir de azul porque el azul es el equilibrador. Va dependiendo de tu signo chino. Pero la relación del rojo no le veo tanto porque el rojo es una manifestación de una gran energía que le da mucho color al corazón para vestirlo de alegría. Recuerden que el emperador hay que servirle con alegría. Respecto a ese, sí. Puso una pregunta antes. Dice, una pregunta, espero que me puedan responder al final de la charla. Los psicólogos recomiendan hábitos nuevos para cambiar un comportamiento. Tengo entendido que una creencia salen nuevas acciones y que los cambios se van cambiando esas creencias para hacer un cambio real de comportamiento. Mi pregunta entonces es, ¿está bien cambiar hábitos para resolver el comportamiento sin revisar bien antes nuestras emociones de origen? Bien. Repite la última parte. Bueno, si no la tienes bien. Aquí la idea es la siguiente. Que un psicólogo le recomendó cambiar hábitos. Bien. Yo le recomiendo el libro de Valeria Lozano que se llama Hábitos. Ella tiene una página que se llama Hábitos. Solamente que déjenme decirles algo. Porque un obeso hace 1000 dietas. Hoy digo cambio de hábito, cambio de dieta, cambio de alimentación. A las 3 semanas, tronado. ¿Qué te llevó a crear el hábito? ¿Qué te llevó a crear la conducta? ¿Sí? Un sufrimiento interno. ¿Sí? Si no quitas el sufrimiento, el hábito no lo puedes modificar porque estás viviendo de él. Y si quieres cambiar el hábito, ten mucho cuidado porque te va a romper el hocico la mente. Se va a ir con todo la mente contra ti. Y si llega un momento en que de repente dices, me pongo a dieta y no voy a comer, no sé, el Montecristo que venden mis hijos tan rico que dicen que sabe. Pero llega un momento en que te lo comes, todo el fenómeno de la culpa se suelta y te sientes el ser más horrible del universo por haber faltado a la regla. Esa es una de las cosas que le digo a mis pacientes, no hagas reglas. Una mujer llegó llorando porque hizo la regla de no tener relaciones con su ex marido que ya estaba divorciando de él. Cuando el tipo llegó el sábado, porque llegó por la niña a comprarle regalos, a comprarle ropa, a llevarla al parque, y en la noche no se pudo pagar un hotel el tipo, en la noche se brincó de la sala a la recámara, tuvieron relaciones sexuales, y llega mi paciente el lunes llorando, ¡qué estúpida soy! ¡Qué estúpida soy! Dice, yo me había prometido ya no hacerlo. Y le dije, la dejé llorar, la dejé descargar un rato y le digo, ojo, no reglas. ¿Por qué? Tu gran necesidad afectiva hizo que rompieras la regla. Y entonces entraste en una línea de sabotaje que está bien explicado en mi libro. ¿Sí? Tu necesidad afectiva, tu niña interior necesitaba más afecto que cumplir la regla. No hagas reglas. ¿Sí? No cambies hábitos. Empieza a trabajar con tu interior. ¿Por qué? Porque el hábito malo que tú tienes te está ayudando mucho a solventar un sufrimiento que tienes en el pasado. Sí, sé que te va a ir mal con el hábito malo. Sí, pero mientras no liberes el color azul que es el miedo y el color rojo que es la ira con la que energetizaste la primera experiencia por lo que creaste el hábito malo, entonces no se va a desaparecer la línea paradigmática. ¿Sí? Bueno, dice, ¿qué sucede cuando se siente un hoyo en el estómago? Así rápido. Hay un tipazo que se llama Diamond, que estudió igual psicoanálisis y medicina china igual que yo. Y cuando habla del meridiano de estómago, ¡wow!
mis respetos para ese tipo. Dice, imagínate que estás parado en el trapecio fijo de un circo y te vas a lanzar al trapecio móvil que se acerca en el camino. En ese momento debe de haber una red protectora que cubra tu caída. Pero si no la hay, porque no tuviste un padre protector, se separó, no te dio el amor suficiente, cada vez que te lances al trapecio móvil vas a tener miedo ¿de qué? De caer. Entonces el miedo a caer, miedo a fracasar, miedo a fallar está en el estómago. ¿Sí? Cuando te saltas de un trampolín y sientes el hueco en el estómago, miedo a caer, miedo a fallar, miedo a fracasar. Cuando te agarras del barandal y te estiras del 8º piso y tienes el hueco en el estómago, miedo a caer, miedo a fallar. Miedo a subirte a un avión, problema en el estómago, miedo a caer, miedo a fallar. Pero ¿qué crees que descubrí? Ganando la Diamond. Que el miedo a caer, miedo a fracasar o miedo a fallar viene de que no cubriste las expectativas. Tú como hombre de tu padre y tú como mujer de tu madre. Bueno, no sé si es comentario que dice coach, tenía la duda, pero al escucharlo, al estar consciente de las emociones origen, podemos ir liberando y mejorando emociones corporalizadas. Yes, ya le captaste muy bien. Sí, ya sé que eres mi consultante. ¿Algo más? ¿Cómo se supera el abandono? Quitando el colorcito quitando los colorcitos que escuchaste aquí. Tú y yo tenemos que trabajar para ir desde el momento presente la experiencia más inmediata que tienes de abandono. Hay gente que cuando le digo en trance, vete al pasado a ver dónde está tu primera experiencia, agarra y dice, no doctor, todo viene de cuando mi esposo me dejó por otra mujer hace 4 años. Yo no le digo a ella que no. Eso es lo que la mente le está haciendo creer. Pero hay una línea paradigmática de abandono que cuando aquí no lo recuerdas significa que hay un bloqueo que se llama no sé, no quiero saberlo, y es el famoso olvido. ¿Sí? Este programa me gusta mucho decírselo a los maestros. ¿Sí? Vamos bloqueando información. Un niño hoy que lee una lección, pero que sus padres están rompiendo el hocico, en ese momento el niño al día siguiente, el niño bloqueó el sufrimiento, perdón, la mente bloqueó el sufrimiento, pero bloqueó la lección. Al día siguiente, cuando se presenta el examen, no sabe nada. ¿Por qué? Porque la mente ya lo bloqueó. Cuando vuelve a estudiar, aprende la lección, pero sus papás están agrediéndose y él sufre, se va a dormir en la noche y al día siguiente el maestro le pregunta y el niño en 0. ¿Por qué? Porque bloqueó el sufrimiento de ayer, pero bloqueó también la lección. Me dice una amiguita que tengo de la misma edad, dice, ¿verdad Jesús que cuando somos ya grandes perdemos la memoria? No. 2, nos hacemos selectivos y el bloqueo del no sé. ¿Me explico? ¿Cuál? Como adulto mayor. Ese ya la contesté. Ya la contesté también. Ya, esta ya está. Invítelos a que hagan las preguntas antes, porque ahorita ya hay muchas preguntas, bien. pero nos vamos a extender en tiempo. Bien, mi asesor y mi coach de tecnología me dice que cortemos las preguntas. Se las voy a ir contestando a partir del lunes, porque entre hoy y mañana voy a tener diarrea mental, ¿no es cierto? Voy a reposar un poquito, siempre reposo,
En mis grupos no contesto nada los sábados, no contesto nada los domingos. ¿Martes las podemos contestar? El lunes puedo empezar a contestarlas de mis tiempos de interconsulta, y el martes yo me reúno con ellos, con el grupo que tengo, para empezar a crear un mejor espacio. Y mi libro se vende en Antón de Alaminos, número 99, ¿sí? Este libro realmente vale la pena, ¿sí? No fue canalizado, no fue provocado por channelings, pero sí sé que fui guiado al tener una habilidad que los de allá arriba me dijeron, porque andaba yo en las nubes. La idea de este libro es que generemos más responsabilidad social individual para poder generar la colectiva. Estamos bien jodidos como sociedad, ¿sí? Y la otra, estamos haciendo hijos dismorfes y huidizos de nuestra humanidad. No quieren ser humanos y no quieren que continúe la humanidad. Sé que tiene mucho valor lo que he venido investigando, estudiando, me lo han dicho, no lo digo por mí. Compártanlo, 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 compártanlo. ¿Por qué? Porque de veras creo que hay gente que ahorita está en tocata fuga, ¿sí? No está identificando qué está pasando en su vida. Creo que es necesario que le digan a las personas que hay salidas. Le calculo que hay un 75% de la gente deseando morir porque piensa que no hay una ruta para ello. Ok. Mi número lo localizan exactamente en el banner que está en el frente de mi página. Está al fondo, aquí en la charla. Está piñado. Ven, ahí al fondo de la charla también está mi número de celular. No contesto llamadas, ¿sí? Pero me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Seas o no mi consultante, hazme preguntas de lo que tengas dudas acerca de la charla. Si en algún momento compartes, si hay personas con las que compartiste tienen dudas, quieren saber más emociones. Creo que he trabajado 25 años, no sé si sea suficiente para poder saber lo que es el trabajo emocional interno, y creo ser un buen modelo de ello. Un beso, un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, y recordar que tenemos que hacer oración ahorita por la gente que está sufriendo el frío, ¿sí? Tenemos que ser muy sustentables en nuestras acciones, en nuestra comida, porque no estamos siéndolo, porque hay un movimiento mundial muy fuerte, muy severo. Las frecuencias vibratorias de nuestra madre tierra están alterándose muy fuertemente, ¿sí? Vean él fue mi consultante, ahora él da terapias por radiestesia, y él se enfoca mucho en no recuerdo cómo se llaman las frecuencias, pero él nos manda a mi grupo cómo está la frecuencia de nuestra madre tierra alterada, ¿sí? Ojo con nuestro interno, métanse al trabajo interno, ¿sí? Un abrazo.